Muy bien, y vamos a compartir pantalla. Y en pantalla ustedes van a ver una presentación que los chicos que ya me conocen ya la conocen. Ya para ellos es súper conocida esa presentación. Quiero que me digan si la ven, por favor. Sí, profe, ahí se Sí, ve. profe, ahí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar desde la materia, desde lo más lógico, desde lo más básico, ¿ok? Entonces, tenemos la materia. mm, En este momento, entonces, ustedes vamos a tener que la materia se encuentra en tres estados. Hay muchos estados, demasiados estados. Como yo le decía a los chicos, si nosotros le preguntamos a un físico, pues el físico nos va a decir una cantidad de estados impresionantes, enormes. Entonces tenemos el estado, tenemos cinco estados que son principales, o sea que ya manejamos, que son el líquido, gaseoso, sólido, plasma y Bose-Einstein. ¿Listo? Entonces son los cinco, pero ¿por qué son los cinco? Porque son los que podemos ver o sentir a nivel macro. Es decir, que no necesitamos un microscopio, no necesitamos un sistema muy especializado para poder verlos. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos el líquido. Vamos a empezar por los líquidos y vamos a centrarnos principalmente en los tres principales, los que siempre han conocido ustedes. El plasma lógicamente va a estar presente, el Bose-Einstein también. El Bose-Einstein es, como yo les decía a los compañeros, muy importante para ciertas especializaciones, pero mientras no sea tan importante para lo que nosotros vamos a ver, para lo que tenemos que entender, no lo vamos a ocupar. Listo, no lo vamos, como dicen con los costarricenses, a ocupar, ¿cierto? No lo vamos a utilizar. Vamos simplemente a saber que existe, pero hasta que para mí no sea supremamente importante, es decir, para mi profesión, para lo que yo voy a desempeñar, no sea supremamente importante manejar esos dos estados, el plasma y Bose-Einstein, no los vamos a utilizar, ¿ok? Entonces vamos a manejar líquido, gaseoso y sólido como estamos acostumbrados y sabemos que los líquidos, el gas y el sólido, pues son los tres estados principales de la materia. Nosotros los podemos ver, si quieren miren por la ventana, miren por su ventana y ustedes tienen los tres estados, ¿cierto? A disposición. Eso quiere decir que tenemos los líquidos que tienen unas características comunes, ¿cierto? Que hacen que las sustancias, que hacen que las sustancias tengan unas características. ¿Listo? Entonces tenemos estos cinco estados que están acá, sólido, líquido, gaseoso, plasma, condensado de Bose-Einstein, y tenemos que todas las sustancias las tenemos a nivel macro, es decir, lo que nosotros vemos, vemos el agua, vemos la sustancia, ¿ok? Esta sustancia tiene muchas moléculas y esas moléculas tienen elementos dentro de su estructura, ¿ok? Este es el nivel submicroscópico, es lo que nosotros, los académicos, o lo que los académicos les han enseñado a ustedes desde hace mucho tiempo, desde décimo, desde noveno, les han enseñado que los modelos que representan la molécula que nosotros vemos como un líquido, se modela de esta forma. Entonces ellos dicen, bueno, entonces al oxígeno le colocamos el color rojo, al hidrógeno le colocamos el gris y así vamos a modelarlos. ¿Qué significa color rojo? Que tiene mayor radio atómico. ¿Qué significa color gris? Que tiene menos radio atómico, que tiene unas características diferentes. Pero que ellos, al ser cargados, al ser moléculas cargadas, como están en la tabla periódica, y al unirse forman una molécula que se llama el agua, pero que yo, este es el símbolo con el cual yo aprendo, ¿cierto? Con el cual yo aprendo. No es que ustedes digan, ay, es que el agua es H2O porque la naturaleza es así. No, 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 no. Es porque nosotros, los seres humanos, hemos tenido que buscar simbologías para poder estudiar. Y simbologías que se basan en las investigaciones, en las consultas, en el análisis que han hecho esos grandes investigadores, esas grandes personas que han dilucidado esa forma de aprender. Entonces sabemos que a nivel submicroscópico lo hemos modelado así, sabemos que a nivel simbólico lo aprendemos así y lo que nosotros vemos es esto, ¿ok? Entonces tenemos los líquidos, tenemos los sólidos, ¿cierto? Que acá pues yo coloqué el aluminio, ¿cierto? Porque es un elemento. Y también tenemos el modelo que representa el aluminio, pero ustedes dirán, profe, pero eso son muchas pepitas, muchas moleculitas, claro. Es que a nivel macro, lo que nosotros vemos son muchas moleculitas, muchos átomos pegados. Si nosotros viéramos un solo aluminio como lo tenemos acá, no veríamos esta lata, no la veríamos, ¿ok? Entonces por eso tenemos el modelo que representa la lata de aluminio, que son muchos átomos de aluminio pegaditos. ¿Hasta este momento tenemos dudas? ¿Hasta este momento hay alguna duda o no? Todo muy claro, muy bien. Entonces vamos a seguir con el siguiente, que es, hoy se me pasó.
Espérenme un momentico que se me pasan las diapositivas. En este momento seguimos con los líquidos sólidos. Entonces, todas estas sustancias sólidas y líquidas unas características que los hacen únicos y que los hacen diferenciarse los unos de los otros. Entonces tenemos, por ejemplo, ojo, que tenemos los sólidos tienen una forma propia y definida, ¿cierto? Ellos no fluyen. Tú no colocas un sólido y el sólido se riega. Tú no colocas un sólido y el sólido se esparce. No, el sólido mantiene su forma, ¿cierto? Por eso se llama sólido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vemos a nivel macro, que a nivel macro nosotros le vemos una forma propia, sólida, rígida, pero a nivel micro nosotros ¿qué podríamos ver en un microscopio? Podríamos ver las moleculitas muy pegaditas, y es esto lo que vemos. Esto es lo que nosotros o lo que los investigadores han dilucidado como se debería ver la estructura de un sólido. Muy rígida, muy pegaditas, donde los enlaces son muy fuertes, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, esta belleza que es el cuarzo, que a las mujeres les gusta mucho, ¿cierto? Tenemos una estructura que es así muy organizada, es un cristal. ¿Por qué nosotros somos capaces de ver por medio del cristal? Porque la diferencia entre un sólido rígido y un cristalino es que su estructura es rígida, organizada, pero no es pegadita. Entonces, son sustancias que al unirse se forman cristalinas y permiten que haya paso de luz, es decir, que haya paso, que mi vista sea capaz de ver en el interior de su estructura cuando están así organizadas, ¿ok? Entonces tenemos los cristales que son amorfos, que son aquellos que se parecen al cristal que es cristalino, como este es cristal, que es la estructura muy organizada, y tenemos los amorfos como por ejemplo aquellas sustancias que ustedes llaman acrílicos, que nosotros las vemos muy similares al vidrio, pero que no tienen una reflectancia igual a la del vidrio. Entonces también son cristales, pero no tienen la misma estructura organizada en los átomos. Entonces, por lo tanto, la reflectancia de la luz no es igual en ellos. ¿Qué características tienen los sólidos? Ojo lo que les voy a decir, que para que ellos rompan esta estructura cristalina que es muy organizada, que es muy estable a temperatura ambiente, tendríamos que poner mucha temperatura, es decir, para poderlos hacer fluir, para poderlos derretir, como le decimos en muchas formas, tendríamos que poner mucha energía, quiere decir aumentar mucho la temperatura. Yo siempre les había dicho a los chicos, vean una cosa de hierro. Imagínense cómo nosotros podríamos manipular o cómo nosotros podríamos hacer que ese hierro fluya para darle una forma, que es así como lo hacen las personas que trabajan con el hierro, los herreros. Entonces ellos lo ponen a muy altas temperaturas, lo llevan a muy altas temperaturas, casi al estado líquido, y cuando estén en estado líquido lo moldean, ¿cierto? Lo ponen en moldes y esos moldes le dan una forma y lo único que hacen es dejarlo enfriar o enfriarlo, como se llama un choque térmico, lo enfrían y ya el estado sólido coge la forma del molde. Entonces, es la idea. Entonces, a temperatura ambiente, a condiciones ambientales, ellos tienen una estructura que solamente es capaz de devolverse cuando le colocamos mucha energía. Por esto y por tanto más, ellos se dilatan. Esto quiere decir que los sólidos, en especial los metálicos, los que tienen propiedades muy metálicas, tienen la capacidad de dilatarse. ¿Qué quiere decir? Ojo con lo que les voy a decir. Yo tengo este sólido que es muy rígido y si yo le cambio un poquito la temperatura, esa temperatura, así no sea la de fundición, hace que sus moléculas se dilaten un poco, se dilaten, es decir, se separen un poquito. ¿Dónde podemos ver ese fenómeno? Ese fenómeno lo podemos ver muy bien si tenemos un mesón de acero inoxidable en la casa. Y no sé si algunas veces ustedes han escuchado, porque algunos mesones no son de acero inoxidable. Entonces, si el mesón es de acero inoxidable, su mamá coloca el, la olla caliente encima del acero y ustedes van a escuchar que si su mamá no la quita rápidamente, el acero hace pop y se infla un poco. Es más, si ustedes quitan la olla inmediatamente y ponen la mano, ustedes van a encontrar que el acero, aunque usted no lo vea, tiene como una forma como de un chichoncito, como una montañita, pero que no se ve, sino que se siente. Si ustedes quitan la olla y ya no la vuelven a colocar en ese mismo sitio, ustedes pueden esperar y por ahí a los 5 minutos, 6 minutos, el acero vuelve a hacer ¡plá! Es decir, después de que se dilató, vuelve y conforma sus células de manera rígida y cercanas.
Eso es lo que hace que ellos se dilaten y por lo tanto es una propiedad que ellos son influenciables por la temperatura. Es lo que hace que nosotros, seres humanos, hayamos creado tecnología donde los metales son los transductores de la temperatura. Y existen, por lo tanto, los termómetros metrológicamente, jerárquicamente mayores, que son las termocuplas, que son hechas con metales, ¿ok? Que se llaman termocuplas. Esas termocuplas son los termómetros que metrológicamente calibran cualquier otro termómetro. ¿Por qué? Porque los metales se dilatan de una forma lineal con la temperatura. Entonces, eso lo pueden ver ustedes en la casa cuando pase lo que les dije. Muy bien, entonces ya vimos que los sólidos tienen una forma definida, es decir, ellos no tienden a distribuirse, no tienden a regarse, no tienden a expandirse solamente, ¿cierto? La única forma de lograr que ellos se dejen manipular, que ellos se derritan, que nosotros lo veamos en estado líquido es aplicando mucha energía, eso quiere decir, en términos comunes, mucha temperatura, ¿ok? Muy bien. También tenemos los líquidos que también tienen las mismas propiedades, pero son diferentes de los sólidos. Entonces, estos tienen una forma rígida, ellos tienen una forma flexible. Ellos se vierten con facilidad, es decir, ellos fluyen con facilidad, pero no quiere decir que sus moléculas se separen. Lo que quiere decir es que los enlaces que unen estas moléculas son mucho más flexibles que los enlaces que unen a las moléculas de los sólidos, ¿ok? Entonces, estas moléculas, este sólido fluye y tiene una característica y es que ellos acogen la forma del recipiente que los contiene, igual que los gases. Pero la diferencia es que estos fluyen y ellos son pegaditos, ¿cierto? Pegaditos. Donde fluyen, ellos van fluyendo, cada molécula se va pegadita de la otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué característica tienen? ¿Estos tienen un volumen fijo? Claro que sí, porque ellos no cambian su volumen, ellos también tienen un volumen fijo. Entonces, yo puedo determinar ese volumen por medio de equipos o instrumentos volumétricos o equipos o instrumentos adecuados para eso. ¿Mm? Ahora, ellos se difunden, si yo los riego, si yo dejo que el agua esté en el ambiente, ella se difunde muy fácilmente, empezando porque es el más común en la naturaleza, entonces es muy fácil que ella entre, por ejemplo, a una pared. ¿M? Si yo no cuido una pared y la mantengo húmeda, la pared se humedece, ¿cierto? Porque el agua fluye, tiene unas características y es que ella fluye muy fácil. Inclusive lo hace en la dirección contraria a la gravedad, y eso se llaman las humedades. El agua tiene características muy importantes, no solamente tiene que sus moléculas fluyen, que los enlaces que unen esos átomos y esas moléculas son muy flexibles, tiene características muy importantes y es que el agua tiene la característica de tener una tensión superficial que define su volumen. Esa tensión superficial es esa resistencia a fluir o esa resistencia que el agua forma cuando está contenida en un recipiente volumétrico. Cuando ustedes la miran, pongan agua en un vaso y mírenla. Y ustedes se van a dar cuenta que ella forma una capa en la parte final. Es decir, como una capita, que si ustedes ponen el dedo, claro está, porque su dedo es muy fuerte, es muy pesado, pues esa resistencia o esa tensión se rompe. Pero hagan de cuenta que este zancudito que ustedes ven aquí, un anófeles, tan amigable que es con nosotros, él se para encima de esa membranita o esa capa, esa resistencia que pone el agua a fluir donde termina su superficie, es decir, donde está su superficie, donde él termina el volumen que encierra, y ustedes se van a dar cuenta que ella por su peso es capaz de comprobarnos la tensión superficial, es decir, esta resistencia que pone el agua en la superficie para poder fluir. Eso también se ve si colocan un clip, ¿cierto? Si colocan un clip. Hay gente que dice, ay, profe, colocamos un pedacito de papel. Está bien, el papel mientras esté seco, él se queda así como el clip. Pero resulta que el papel, como es orgánico, él va introduciendo el agua en su estructura y a medida que vaya introduciendo el agua, entonces el papel se empieza a humedecer y se hunde. ¿Listo? Que es diferente. Por eso nosotros también nos hundimos. Por eso nosotros, dependiendo de nuestra raza, también tenemos flotabilidad negativa o flotabilidad positiva. ¿Ok? Muy bien. Pero también tenemos otra belleza que no solamente son los líquidos, sino que son los gases. Inclusive, miren lo que yo les decía, los líquidos o el agua en especial, los líquidos tienen una característica y es que sufren de la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Capilaridad es esa capacidad que tienen los líquidos de fluir por medio de matrices, es decir, de subirse. Como yo les decía, si ustedes ponen una pared y siempre tiene un charco esa pared en la parte de abajo, el agua empieza a fluir
en dirección contraria a la gravedad. Es así como nosotros cuando tenemos agua y están los arbolitos que son altos, el agua empieza a fluir y empieza a darle alimentación o a darle hidratación a los tallos de los árboles, igual le da hidratación a cada hojita del árbol. Y eso se llama la capilaridad. Nosotros, ¿cómo lo podemos ver? Muy fácil, chicos, muy fácil. Nosotros tenemos capilaridad en todas las venas de nuestro cuerpo. En todo el sistema circulatorio de nuestro cuerpo tenemos capilaridad. ¿Cómo se entiende la capilaridad? Muy fácil. La capilaridad es esa característica que tiene los fluidos a fluir por medio de diámetros muy pequeños. Entonces hagan de cuenta que este arbolito tiene un tallo, no es un árbol de un tallo grande, ¿cierto? De raíces grandes. Las raíces, si empiezan por las raíces, los rizomas de los árboles son muy delgaditos. Entonces el agua se introduce por los rizomas o las raíces, ¿cierto? Y esas raíces son muy delgadas. Entonces, esa raíz empieza a alimentar el agua hacia arriba del tallo. Y eso es lo que se llama la capilaridad. Cuando nosotros estamos en un instrumento volumétrico, la capilaridad y la retención superficial se notan por el menisco. Esta forma geométrica que hace el agua cuando está contenida en un recipiente volumétrico que tiene una curvatura o que es cilíndrico, como las venas. Entonces, hagan de cuenta que si yo tengo un líquido muy similar al agua o una sustancia que está soluble en agua, como la sangre, es decir, que su densidad es muy similar o su propiedad de densidad es muy similar a la del agua, pues el menisco va a ser así, cóncavo. ¿Listo? Ahora, profe, ¿qué significa cóncavo? Muy fácil. Miren la cuchara sopera con la que ustedes comen la sopa. Si ustedes la cogen al derecho, es decir, para poderla utilizar, es cóncava y a lo contrario es convexa. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos este menisco en un líquido es porque sus propiedades son muy similares al agua. Si vemos este menisco es porque sus propiedades son muy diferentes al agua. Eso quiere decir que este es muy viscoso, fluye muy lentamente, como el petróleo, chico, el de Barranca, como el petróleo. Tenemos este menisco, ¿cierto? Convexo. Y tenemos este que es cóncavo, que son todos los líquidos que tienen propiedades similares al agua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve? Se ve así. Se ve así, mira el menisco. ¿Cómo se lee? Muy fácil. Ojo, cuando tengan un instrumento volumétrico, ¿cómo se lee? La rayita debe quedar en la parte baja del menisco, es decir, en lo más bajo que yo veo el menisco. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que esto es aire. Entonces significa que yo debo leer con la parte baja del menisco. Y a eso le llamamos capilaridad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, muy bien. Profe, Vamos. yo sí, qué pena. Claro, Didi. Es que, no sé, creí entender varios conceptos de capilaridad y lo que pude anotar es que fluyen por medio de matrices Ajá. que pueden ir en contra de la gravedad. Sí, Sí. es correcto. Sí. Ujú. Y una pregunta, ¿que fluyan por medio de matrices es lo mismo que tienen la capacidad de fluir por diámetros muy pequeños o son cosas diferentes? Sí. Es más, hagamos una cosa. Si ustedes quieren, vayan por un poquito de agua, vayan por un poquito de agua en un momentico, un platico, bueno, algo que no se les riegue muy fácil. Vayan por agua y yo les hago el ejemplo de capilaridad. Vayan por agua, si quieren. ¿Listo? Profe, perdón por interrumpirla. ¿Me puede explicar otra vez lo de convexo y cóncavo? Porfa, que casi no lo ¿Lo de entiendo. cóncavo convexo? Claro que sí. Mira, colócale cuidado. En tu casa tú tienes una jeringuita, una jeringa delgadita, puede ser de esas de insulina o hormonales, ¿no? No, no, señora. Bueno, ok, cuando tenga pues cuando tenga la oportunidad de tener un recipiente volumétrico muy delgado, ¿cierto? Tú lo Ujú. llenas de agua, lo vas a llenar de agua. Y cuando lo llenes de agua, dependiendo, si es agua, pues el menisco, es decir, la forma que ella va a tener al final va a ser así. Va a ser un menisco. ¿Qué? Haz con tu mano una forma de cuchara. Haz con tu mano una forma de cuchara. ¿Listo? Ya. Ujú. Eso es cóncavo. Así se va a ver la parte final del líquido y así se ven los líquidos en nuestras venas porque son muy delgaditas, tienen un menisco. ¿Listo? Ujú. Eso, muy bien. ¿Algunos trajeron agua? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Entonces, si Sí, tienen sí. servilleta o si no tienen servilleta, cojan un pedacito de papel por ahí de 3 centímetros por 3 centímetros. Una cosa cortica o quítenle un pedacito de hoja al cuaderno.
y cojan y pongan el papel, no lo dejen encima de la superficie, colóquenlo con sus dedos tocando la parte final del agua, con la parte final de la hoja con la superficie del agua. Y déjenlo y van a ver que el agua empieza a fluir hacia arriba, es decir, el agua empieza a subir por la matriz del papel, por el tejido del papel. Eso se llama la capilaridad. ¿Listo? Eso es lo que se llama la capilaridad. Es la capacidad que tiene ella de difundirse por matrices orgánicas. La pregunta es, ¿qué es el papel? Celulosa, celulosa. Por eso es que fluye, ¿ok? Si la matriz fuera hidrofóbica, ella fluye, pero no de la misma forma, ¿ok? Chicos, ¿les funcionó o no? Profe, Sí, señora. Dime. Sí, yo sí. tengo otra pregunta, qué pena. Claro, Lo que dime. pasa es que, pues yo no sé, si estoy equivocada me corriges. Yo tenía entendido de que realmente lo único que tiene células es lo que está vivo, el resto es conformado por átomos y moléculas. Sí, Pero claro. ahorita te referiste a algo, no me acuerdo exactamente qué, que tenía células. Aquí. Está la posibilidad, no recuerdo, está la posibilidad de que, no sé, haya un tipo de célula diferente, que no posea No, tanta vida, que el hecho, que tenga, pues que contenga a los, perdón, que los seres inertes contengan a las células. pues te voy a ser sincera, no recuerdo haber mencionado las células. Mencioné átomos, que es distinto. Átomos Ah, sí, ok. pero células no. No, hasta ahora no. Y pues que sea vivo, pues las plantas, el- los virus, las bacterias, ¿cierto? Pero lo que me Oh, acabas de decir, no. No. ¿Listo? listo, listo. Qué pena, pero No. muchas gracias. Sí, no recuerdo, no, realmente no recuerdo haber mencionado las células. He mencionado los átomos, sí. ¿Listo? Profe, Ok. Profe, qué pena Dime. interrumpirte. Es que hay una compañera que se llama Vivian Carolina Moreno que no ha podido ingresar y o sea, la invitó por el correo y no la deja. Espérame un momentico, sí, es que es un problema que... ¿Cómo es que se llama ella? ¿Vivian qué? Vivian Carolina Moreno. Moreno, voy a mirar. Claro, ella está aquí en apartado. Pero quieres que te diga una cosa, lo que pasa es que ese es el problema que yo les he dicho a los de la OPB, que no muchas veces los correos no dejan que uno... Listo, dile que ya la acabé de invitar, que si por favor quiere entrar. Listo. Los correos que no pertenecen a la institución a veces les pone problema. Ujú. Ah, ok. Y profe, otra cosa, qué pena. ¿Podrías devolver un momentico La la... diapositiva. Sí, Claro, con gusto. Bueno, otra preguntita que me tenían por allí. sí, gracias. ¿Alguien quiere decir algo? yo. No, la anterior. ¿La anterior? Sí, Ok, señor. perfecto. Esa. Dime. Profe, por eso los vasos sanguíneos que son más pequeños se llaman capilares, pues por eso que tú estás diciendo la capilaridad. Exactamente, señor. Por eso se llaman capilares, porque son tan pequeñitos, que hacer fluir los líquidos por ese diámetro tan pequeño, el cuerpo es perfecto, pero al hacer fluir los líquidos por ese diámetro tan pequeño, requiere de mucha fuerza. ¿Y esa fuerza quién la da? El bombeo del corazón. Ujú. Ah, bueno. Exactamente. Entonces, por eso se llaman capilares, porque son muy delgaditos, muy delgaditos. Estamos de acuerdo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Dónde tenemos esos capilares delgaditos? Cuéntenme ustedes. ¿Dónde tenemos esos capilares en el cuerpo? ¿En el En pelo? la nariz. ¿En... ¿Ustedes alguna En... vez fueron a Boris? ¿A la ¿A exposición? dónde? ¿A la exposición de Boris? No, señora. No, 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 señora. wow. Bueno, Ah, entonces, pues yo no pude ir, yo iba a ir, pero no pude ir. bueno, entonces Debió vamos ir. a... Sí, bueno, vamos a ver si encontramos, a ver, venga, yo les busco acá. Voy a buscar sistema capilar del cuerpo para que ustedes se den cuenta dónde tienen capilares. ¿Listo? Del cuerpo. Ah, es más, ustedes, bueno, pero ya los voy a colocar. Les voy a colocar una imagen. Sistema capilar del cuerpo. En Boris se ve perfecto, se ve súper perfecto esa imagen. Entonces, miren, les voy a mostrar el sistema capilar del cuerpo. Voy a procurar hacerlo, pues, si se puede, ¿cierto? Entonces es esta imagen y se la voy a llevar hasta allá. Miren dónde tenemos capilares. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, profe. señora.
En todas las partes del cuerpo, más. ¿Qué dices? No. Exacto. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿en dónde tenemos capilares? En todas partes. En todas partes. Es un sistema supremamente... Miren, este está más completo. Este sistema, que el sistema capilar se llama el sistema, ayuda al sistema o hace parte del sistema circulatorio. Les voy a poner otra imagen. Esta imagen es esta, perfecto. Miren la imagen del sistema capilar del cuerpo. Este es el sistema capilar. ¿Dónde tienen ustedes capilares, chicos? En todo el cuerpo. Listo, miren, todo esto es irrigación sanguínea, todo esto es irrigación, miren. Todo esto, capilares delgaditos. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, Muy profe. bien. Excelente. Bueno, Sí, Perfecto. profe. chicos, ¿puedo Profe, pasar una la pregunta. diapositiva? Claro que sí, dime. Tú ahorita decías que para que pues, como la sangre pasara por el cuerpo necesitaba de una fuerza pues, muy grande, que era la que hacía el corazón cuando Una presión. bombeaba, sí, una Sí. presión muy grande. ¿Cuál es esa, pues, para los árboles y las plantas, qué ejerce esa presión? No, exactamente, muy bien, chévere. Resulta que ellos, si tú te fijas acá, ellos no tienen ese sistema circulatorio de ellos se da por la capilaridad del agua, la capilaridad de los líquidos. Entonces a ellos la savia les sube por capilaridad. Es por eso que un árbol se demora tanto tiempo en desarrollarse. ¿Ok? Ok, Muy bien. Entonces tenemos la capilaridad, ¿cierto? Que es una de las características que ayuda a que el agua se difunda, a que el agua se transporte, ¿ok? Y tenemos el otro estado de la materia, que es gas, ¿cierto? Así como los líquidos, ellos también adoptan, ojo, adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Cuál es la diferencia con los sólidos y los líquidos? Es que sus moléculas no están sujetas, es decir, los enlaces que unen a los gases no son tan estrictos, no son, entonces sus moléculas están casi que libres. Si ustedes quieren, ustedes pueden colocar, por ejemplo, un recipiente vacío, colocan un recipiente vacío y si lo tapan, ahí hay gas, ahí hay aire, que el aire es un gas. Y entonces ustedes van a pensar, hombre, es que hay muchas moleculitas de aire en ese recipiente, pero las moleculitas de aire están distribuidas en todo el recipiente, en todo el volumen. Ahora, nosotros que trabajamos digamos, ¿cómo se dice? Nosotros que trabajamos en parte de laboratorio, en parte industrial, pues sabemos que los gases se pueden comprimir. Entonces, ¿qué hacen? Encierran un gas en un recipiente. Ese recipiente puede disminuir su volumen y yo puedo comprimir el gas. Entonces, de todos los estados de la materia, el gas es el más comprimible, no comprensible, comprimible. Quiere decir que se deja comprimir, se deja disminuir el volumen, ¿ok? ¿Hasta dónde se deja comprimir un gas? Hasta el momento en el que ya sus partículas se encuentran tan cerca que ya sus partículas empiezan a chocar y comienzan a convertirse del estado gaseoso al estado líquido. Entonces, cuando ya ellas comienzan a convertirse en estado líquido, yo ya puedo decir que sus partículas están muy cerca y por lo tanto ya él no se va a dejar comprimir más. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, tiene una característica igual que el agua. La diferencia con el agua se difunde por una matriz, los gases no, los gases se difunden en el ambiente. Los gases son miscibles entre sí. Entonces, por ejemplo, si tú pones CO2 porque estás manejando un carro y el CO2 está produciendo el dióxido de carbono, pues el CO2 llega al aire, al principio se ve la producción, pero cuando él se difunde, se homogeniza con el aire. Entonces, los gases son miscibles entre sí. Eso quiere decir que se solubilizan entre sí. Hagan de cuenta lo que yo siempre les he dicho, no hay forma más bonita de aprender sino que uno entienda. Cuando uno, pues, expulsa un gas del cuerpo, el gas se difunde o ustedes lo ven. Uno no lo ve, es cierto que sí, pero él se difunde. Y lo más verídico es que si es un gas, él ocupa el espacio del recipiente donde lo contiene. Si estamos en un espacio cerrado, por ejemplo, un ascensor, y alguien se tira un gas, ¿cierto? Pues el gas va a ocupar todo el ascensor. Es decir, se distribuye por todo el espacio del recipiente que lo contiene. Esas son las propiedades de un gas. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. Entonces, ojo, la velocidad de las partículas de un gas es elevada. Es por eso que cuando ellas están encerrados en un recipiente, ellos ejercen una presión sobre las paredes del recipiente que las contiene. Entonces, lo chévere es que nosotros tenemos dentro de todos estos estados, tenemos un líquido que es especial, un líquido que es único y por eso es la sustancia casi que modelo. Es la sustancia que está en casi todos los estados de la materia, en casi todos estos sistemas, inclusive sólidos, líquidos, gaseosos, y es el agua. Yo acá les traigo y siempre les he mostrado esta imagen, primero porque me encanta, segundo, porque aquí tenemos el agua en todos sus estados. Acá tenemos agua líquida, aquí tenemos agua en forma de gas, es decir, en vapor, y tenemos agua sólida. Es el único, digamos, la única sustancia en la naturaleza que permite verla en sus tres estados a diferentes condiciones. Por ejemplo, a estas temperaturas, que esta temperatura puede ser, digamos, 0 o 1 grado Celsius o 5 grados Celsius, usted podría ver el agua tanto en estado líquido como en estado gaseoso como en estado sólido. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la nieve, ustedes en el ambiente sienten la humedad, ven la nieve que está sólida y pueden ir donde hay un lago y pueden encontrar el lago, parte del lago en forma de hielo y parte del lago en forma de agua. Y entonces la tienen en los tres estados de la materia. ¿Listo? En estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Profe, otra vez, Sí, qué profe. pena yo. Es que la compañerita me dice que si le puedes mandar por favor la clase al correo y que ahí sí puede ingresar. ¿La clase al correo? Ok. Listo, no hay problema. Venga, yo le mando la clase al correo. Espérame un momentico. Vale, qué pena. No, tranquila, al contrario, te lo agradezco mucho. Listo, muy bien. Entonces, ¿me repites esto, el nombre de ella? Es Moreno. Vivian Carolina Moreno. Sí, Vivian Carolina Moreno. Un momentico, voy a entrar. Listo. Y por medio del correo le voy a mandar eso. Un momentico. Entonces, listo. Link de la clase, enlace en español, enlace de la clase. Porque nosotros estamos acostumbrados a mezclar el español con el inglés. Todo le decimos ahora link. Listo, muy bien. Entonces listo, enviado. Ok, perfecto. Ya se lo mandé. Listo. Listo, déjame ver si le llegó porque sí está teniendo varios inconvenientes. Listo, perfecto. Le Gracias. agradezco. Gracias a ti. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta este momento? ¿O sigo? Muy bien. Tengo una pregunta. Claro, dime. De manera que, o sea, por ejemplo, en la foto que estás mostrando, se podría decir que se llega a alcanzar a ver el agua, de cierta manera. Es Sí, claro. porque, Buenos días. Hola, Profe, ¿cómo ya, estás? soy Vivian Gracias. Carolina. Gracias a usted. A ti, Vivian. Bueno, otra vez, los tres estados, sí, mire, por aquí hay laguitos de agua, mira, por aquí hay laguitos de agua. ¿Sí lo ves? Por ejemplo, haz de cuenta que tú subes a un páramo. En el páramo vas a poder encontrar charquitos de agua, va a haber el aire que es húmedo, entonces tiene agua, ¿cierto? En forma de vapor y tienes el hielo, ¿cierto? Si llegas a un páramo, pues donde todavía haya hielo. Así más o menos se están viendo nuestras montañas hoy en día, así de hielo. Ya están deshieladas, una cantidad enorme, se ha perdido el hielo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Bueno, yo, pues no es dime. una pregunta, sino que es que tenía problemas con el internet y me acabo de conectar apenas. A ver, dime otra vez, ¿cómo es tu nombre? Sebastián García. Sebastián, perfecto, gracias porque ya había tomado asistencia. Entonces, venga, me devuelvo y te tomo asistencia. Sebastián García. profe, yo también tuve problemas para entrar. Profe, Entonces, pero a mí tampoco bien. me llamó. No a todos los llamé, pero dígame uno a uno. Primero el nombre de una persona y luego la otra. Pero yo también tuve problemas. Bueno, pero dígame los María nombres. Lucía Pérez. Listo, María Lucía Pérez. ¿Ya estás aquí? Profe, Listo. Valeria Gracias. Ortiz. Una solita, por favor. Valeria Ortiz Tavares. Valeria, a ti ya te tomé asistencia. La siguiente. María Vivian Clara Carolina Torres. Elizabeth. Una solita, por favor. María Clara Torres.
María Clara Torres, listo. Ya te tengo en asistencia. Listo, gracias. Laura Peláez. Maura Elizabeth. Laura Peláez, ahora sí la siguiente, otra vez. Maura Elizabeth. Profe, yo, Manuela García. Listo. ¿Me repites otra vez, Elizabeth? ¿Tu nombre completo? Maura Elizabeth Correa. Ah, Correa, perfecto. Recuerden que yo tengo son los apellidos. Oye, bueno, muy bien. Lorena Maceri. Esperen un Profe. momento. Un momentico, Profe, a mí. chicos. Un momento. Ahora sí, 1-1, por favor. 1-1. Yo no sé si Manuela García. Manuela García. Profe, Ya estás en asistencia. Dime. tengo una pregunta. Claro, dime. Más o menos, ¿hasta qué hora el programa toma la asistencia automáticamente? El programa no toma la asistencia automáticamente. A mí me toca tomarla. Y más o menos, ¿hasta qué hora estás como pendiente? ¿Qué dices? ¿Hasta qué hora más o menos estás pendiente? Yo siempre reviso al inicio y reviso al final. Algunas veces cuando tengo oportunidad lo hago a intermedio de la clase. Ok. Listo, profe. Listo. Muchas gracias. Ok. Profe, yo, Gabriela Roa. Listo. Ya estás. ¿Ok? ¿Alguna más? Profe, Andrés Bejarano. ¿Alguien más? Yo, María Fernanda Bello. Una solita porque de a dos no les entiendo. Una solita. Valentina Treitiño. Ok. Ya estás. Profe, Camila Andrés Giraldo. Bejarano. Otra vez, uno solito, por favor. Andrés Bejarano. Andrés, ya estás en asistencia. ¿Cuál otro? Luis Flores. Luis Flores. Ya estás en asistencia. Camila Giraldo. ¿Camila qué? Giraldo. Camila Giraldo. Sí, es que cuando... Sofía Mosquera. Espérenme un momentico. Otra vez, Mosquera, ya estás en asistencia. Andrea Palacio. Andrea Palacio. Profe, En este David momento ya Leal. estás en asistencia. Ok. Isabela Serna. Isabela Serna. Espérame un momentico, ya estás en asistencia. Listo. David Leal, profe. David Leal, ya estás en asistencia. ¿Alguien más? Simón Quintero. Bueno, entonces me repiten otra vez que es muy complejo. Simón, ya estás en asistencia. Otra persona, Profe, yo, dime. David Hernández. David, ya estás en asistencia. Ya te ha tomado asistencia. Gracias, profe, qué pena. Profe, yo, Dime. Nicolás Cabrera. Ya estás en asistencia. Otra persona, María Fernanda Bello. María Fernanda Abello. Ya estás en asistencia. ¿Alguien más? María Camila. María Camila, ¿qué me repites, por favor? López. María Camila, tu apellido. López Fernández, profe. Ok. Ya estás en asistencia, ¿listo? Bueno, muy bien. Ok, chicos, entonces puedo seguir, ¿cierto que sí? Bueno, muy bien. Entonces, listo. ¿Alguna pregunta de la clase, Listo, entonces vamos a seguir. Entonces, ojo, estos estados de la materia, como yo les había dicho, así como les dije que si comprimimos mucho un gas, él cambia de estado, es decir, se cambia del estado gas al estado líquido. Lo mismo pasa con cualquier estado de agregación o cualquier estado de la materia. Si nosotros hacemos procesos físicos, como se llama la fusión, entonces nosotros en la fusión, por ejemplo, cuando aplicamos calor, somos capaces con la temperatura, con energía, piensen la temperatura como una gran proporción de energía, somos capaces de cambiar del estado sólido al estado líquido, cualquier componente sólido. Hagan de cuenta que ustedes tienen un pegante. Listo, que tienen un pegante. Cojan silicona que es sólida. La silicona, si ustedes cogen un pedazo de la silicona sólida y la ponen en una superficie que puedan calentar, por ejemplo, una olletica, claro, se daña, ¿cierto? Si lo llegan a hacer, y le colocan temperatura, la silicona pasa del estado sólido
al estado líquido. Y a ese proceso físico le llamamos fusión. Le llamamos fusionar, le llamamos pasar del estado sólido al estado líquido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero hay otros procesos naturales, por ejemplo, donde nosotros podemos pasar, evaporar las sustancias. Cuando nosotros ponemos a hervir el agua, nosotros pasamos del estado líquido a vapor o a gas. Entonces hagan de cuenta que ustedes van a poner a hervir el agua, hervir el agua, hervir el agua y la van a dejar hirviendo, 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 hirviendo y llega un punto donde el agua se seca. ¿Por qué? Porque pasó que le pusiste tanta temperatura, le pusiste tanta energía, que la energía que le pusiste fue capaz de dilatar los enlaces que unían las moléculas del agua y pasaste el agua del estado líquido al estado gaseoso. Entonces a eso le llamamos evaporación. ¿Ok? Listo, muy bien. Pero también tenemos otros procesos que también son físicos y que se llaman puntos o propiedades, y a este se le llama punto de ebullición o temperatura a la que el agua, ojo, exactamente a la que el agua es capaz de pasar del estado líquido al estado gaseoso. Entonces es igual, es decir, la ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa y por lo tanto empieza a pasar ella solita empieza a pasar del estado líquido al estado gas. ¿Ok? Entonces tenemos procesos que no son los únicos los que les estoy mostrando acá, ustedes ya saben los demás, donde podemos cambiar los estados de la materia entre sí. Podemos pasar de sólido a líquido, de líquido a gas, devolvernos de gas a líquido y de líquido posiblemente pasar un estado a sólido. ¿Ok? Entonces, en conclusión, a la materia la podemos clasificar por medio de dos criterios. Primero, el estado de agregación, que es sólido, líquido, gaseoso, plasma, Bose-Einstein, pero acá solamente vamos a manejar los tres primeros. Y por medio de su composición, porque ella forma materiales que son homogéneos o heterogéneos. Entonces, siempre podemos clasificar a la materia por dos criterios. Por el estado que tenga, líquido, sólido, gaseoso, incluyendo plasma y Bose-Einstein, y si es un material homogéneo o heterogéneo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, resulta que vamos a empezar desde lo más básico. Ya vimos que la materia está en esos tres estados, pero cuando nosotros vemos la materia en esos tres estados, vemos muchas moleculitas de esos elementos. Me voy a volver un poco. Cuando yo los veo a nivel macro, los veo muchas moléculas, muchos átomos pegaditos, porque si ellos no están así, yo no los puedo ver, no soy capaz a la capacidad de mi vista de sensarlos, de verlos. Entonces, resulta que vamos a definir cómo está esa materia. Para que yo la pueda ver en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso, vamos a definir cómo se forma esa materia. Entonces, lo más pequeño, ojo, no es lo más pequeño realmente, sino para nosotros los que somos ciencias biológicas y químicas, lo más pequeño para nosotros son los elementos en química, ¿ok? Entonces tenemos los elementos y yo quiero que ustedes vayan a lo que yo les dije ahorita por el chat que consultaran. Yo quiero que ustedes se vayan y busquen la tabla periódica. Yo les puse la tabla periódica, ¿cierto que sí? Vayan a la tabla periódica, Sí, se la voy a colocar acá. Muy bien. Esa tabla periódica es la que vamos a manejar mientras estemos en virtualidad. Si hay que volver a presencialidad, pues volvemos a presencialidad, pero esta tabla es una de las tablas periódicas, se llama la tabla periódica dinámica. Yo quiero que ustedes se den cuenta, y acá se los estoy colocando, esta es la tabla que les puse, estos son todos los elementos que tenemos hasta ahora en la naturaleza. La pregunta es, ¿ya esta tabla está terminada? ¿Ustedes han escuchado si esa tabla sigue creciendo, si sigue desarrollándose, si le seguimos incluyendo elementos? ¿Qué han escuchado? Sí, todavía se van como metiendo elementos todavía. Claro, exacto. Pero acá en esta tabla, se llama periódica, tenemos un compendio, eso quiere decir una organización donde están la mayoría de los elementos que se han descubierto o que se han creado. ¿Ok? La mayoría de ellos son sintéticos, solamente un porcentaje pequeño de ellos son naturales, son orgánicos, es decir, pertenecen a la naturaleza. Pero aquí en esta tabla periódica, inclusive en este espacio que son estos y en este espacio que son estos,
ellos siguen desarrollándose y el hombre va a seguir desarrollándolo. Ustedes me van a decir, profe, y estos que son tan raros, claro, muchos de ellos ni siquiera están totalmente en todas sus propiedades, no han sido ni siquiera totalmente dilucidados o analizados o estudiados. ¿Por qué? Porque es el hombre el que los ha creado, es el hombre el que ha hecho que estos elementos sintéticos pertenezcan a la tabla periódica, y como no han descubierto todas sus propiedades, pues los colocan, pero no están totalmente, o sea, no están totalmente analizados, su información no es completa. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que tenemos a los elementos y los elementos los vamos a poder tener contenidos en estos. Estos son los que vamos a manejar. Listo, muy bien. Entonces, tenemos los elementos están constituidos por moléculas, ojo, están constituidos por, es decir, los elementos constituyen, es decir, forman moléculas diatómicas. ¿Qué son moléculas diatómicas? Muy fácil, chicos, muy fácil. Ojo, me voy a ir otra vez a la tabla. Me voy a ir a la tabla y entonces es cuando esta belleza se une con el mismo oxígeno y es el oxígeno que respiramos. Se llama molécula diatómica, se llama molécula porque está compuesta o está formada por 2 átomos de oxígeno. Yo también puedo encontrar esta belleza, el cloro, de forma diatómica. También puedo encontrar esta belleza que se llama el hidrógeno. El hidrógeno que está en el ambiente, es decir, el gaseoso, es diatómico. ¿Y cómo se llama? Una molécula de hidrógeno diatómico. ¿Qué significa? Que tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Pero por qué se llama molécula? Porque ya son 2 átomos, es decir, 2 hidrógenos unidos entre sí, por medio de una energía, un enlace que ya lo vamos a aprender. Cuando yo puedo tener este yodo también puede formar moléculas diatómicas. Todos estos señores que están acá, todos estos verdecitos, pueden formar moléculas diatómicas. Todos los que están acá, el nitrógeno, el flúor, el carbono, pueden formar moléculas diatómicas. Entonces, ¿por qué llaman moléculas? Hombre, porque están formadas por átomos. ¿Ok? Profe, una pregunta. Claro que sí. ¿Todas las moléculas diatómicas tienen oxígeno? No necesariamente. Profe, y otra pregunta, o sea que todas las moléculas diatómicas significa que tienen 2 moléculas del mismo elemento. Perfecto, eso es lo que significa diatómico. Ok, ¿Listo? gracias. Muy bien, entonces, por ejemplo, también tenemos a unas bellezas que son gases. Ojo, gases, pero ellos se comportan de una manera totalmente distinta a cualquier otro gas, inclusive a esta belleza que está acá, a cualquier otro gas de la tabla periódica. Y se llaman estos que se llaman los gases nobles. Hay gente que le dice los gases tontos, hay gente que le dice los gases, los raros, ¿cierto? Los elementos raros. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que ellos son tan individualistas que ellos no necesitan unirse a nada. Ellos permanecen así tal y como ustedes lo ven. Ellos no necesitan unirse a ninguna otra molécula para poder ser gas. Ellos son muy estables. Y químicamente decimos que ellos son muy estables porque atómicamente tienen su octeto completo. Entonces ellos no necesitan ni que les sean electrones, ni necesitan que les den electrones, ni dar electrones. Ellos son autodidactas, son independientes. Es más, yo los envidio, son muy independientes, no necesitan de nadie más. Se llaman los gases nobles. Por eso es que, ojo, yo ¿por qué puedo aspirar el helio y hablar como el pato Donald y no me hace nada? Porque es un gas que no es reactivo. Él no reacciona porque no necesita de nada más. Entonces yo puedo aspirar el helio y me quedo hablando como el pato Donald, que es así como podemos hablar como el pato Donald, y él no me va a hacer nada. Él simplemente luego se va a ir como mi respiración, se va a evacuar de mi cuerpo y ya, listo, no hizo nada. ¿Por qué? Porque es un gas no reactivo. Entonces nosotros, los seres humanos, los que hemos estudiado, los que analizamos, utilizamos estos gases para hacer cosas. ¿Por qué? Porque ellos son no reactivos. Ojo, a condiciones ambientales, a condiciones normales ambientales. Claro, si yo cojo un radón y le coloco energía atómica, pues, o energía nuclear, pues lógicamente él tiene que reaccionar de alguna forma. ¿Por qué? Porque le estoy colocando una energía que para él no es normal. Pero mientras ellos estén en condiciones ambientales naturales, ellos no son reactivos. Por eso se llaman gases nobles. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos los elementos que están constituidos por átomos libres que no necesitan de nadie, que son los gases nobles. ¿Ok? Ahora, en todos los otros elementos podemos formar moléculas diatómicas o triatómicas. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que entre ellos se unen. ¿Listo? Muy bien. Pero ojo, estos son elementos y ellos solamente forman moléculas cuando se unen entre sí.
Pero cuando hay moléculas, ojo, formadas por diferentes átomos, es decir, no solamente oxígeno con oxígeno, hidrógeno con hidrógeno, yodo con yodo, bromo con bromo, hidrógeno con hidrógeno, sino que ya se forman con otros elementos, es decir, se unen a otros elementos, ya se llaman sustancias moleculares, es decir, moléculas distintas a las diatómicas, ¿ok? Entonces, esto que nosotros vemos acá son simplemente la unión de moléculas que se unen entre sí, ¿listo? Entonces, ojo, entonces nosotros a partir de esta unión de diferentes elementos para formar moléculas, vamos a empezar a tener ya sustancias. Pero ¿cuándo vemos una sustancia? Cuando esta moleculita se une a esta moleculita, cuando esta moleculita está cerquita de esta moleculita, esta está unida a esta, y así sustantivamente voy uniendo muchas moleculitas y en ese momento yo las comienzo a ver. Y para mí son perceptibles a mi vista. Eso quiere decir que ya son macro. En este caso son micro, aquí son macro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, podemos decir que esa unión forma las sustancias, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer algo y les voy a mostrar algo muy chévere. Es decir, vamos a ver cómo se forman las moléculas y les voy a mostrar, vamos a aprovechar que estamos en internet y voy a buscar algo que les voy a mostrar. Espérenme un momentico. Ya les voy a buscar para que ustedes lo vean. Ay, María. Entonces, tenemos acá. Acá. ¿Listo? Les voy a mostrar algo para que ustedes vean que ustedes pueden jugar en internet. Pueden jugar en internet con lo que les voy a mostrar. Para que ustedes aprendan un poquito más. Bueno, si quieren. Si no quieren, pues no lo hacen. ¿Ok? Pero es una forma como de empezar a jugar y empezar a conocer. Hay unas páginas que son hechas por las grandes universidades del mundo, entre estas la UNAM de México, que como ustedes saben es muy famosa, ¿cierto? Entonces, ellos tienen ciertas páginas que son libres, ojo, pero que son libres, pero para que la gente aprenda, ¿ok? Entonces, digamos que vamos a ir a internet, y en internet vamos a buscar esta página, y ahí les voy a enseñar que se puede jugar, se puede ver cosas, por ejemplo, de química. Entonces, si ustedes llegan a esa página, miren, esta página, ustedes pueden jugar con las moléculas, sabiendo que esas moléculas ustedes no las ven, pero que esas moléculas unidas entre sí, ya vamos a ver cómo se unen entre sí, forman las sustancias que yo veo, ¿ok? Pero entonces, si ustedes dicen, es que las propiedades de la sustancia que yo veo se refieren o son relacionadas con las moléculas que las forman, y las moléculas se relacionan con los átomos, es decir, los elementos que los forman, entonces yo ahí puedo empezar a ver. Por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, mostrarles ciertas cosas. Entonces ustedes ven los átomos y su estructura. Si quieren aprender de ello, pues claro, entran acá, ¿listo? Entonces simplemente le dan entrar y siguen las indicaciones. Les voy a mostrar, por ejemplo, uno. Vamos a ver, por ejemplo, de sustancias puras y mezclas. ¿Qué significan sustancias puras y mezclas? Pues cuáles son formadas por elementos y cuáles ya no son solamente formadas por elementos. Entonces, ustedes van haciendo ahí clic, ¿cierto? Y ella les va mostrando, les va diciendo, ¿están listo? Entonces, les va mostrando ejemplos, cuando es una mezcla homogénea, cuando hay una mezcla heterogénea, ¿cierto? Y les va dando ejemplos. Muy chévere. ¿Por qué? Porque no solamente van a escuchar lo que dice la profe, sino que también van a mirar. Y yo, por ejemplo, les voy a mostrar una. Les voy a mostrar una, por ejemplo, muy chévere, que es esta, ¿cierto? Entonces ustedes entran y dicen, voy a aprender algo más de esa parte molecular, de esa parte atómica de las sustancias que yo veo. ¿Listo? Entonces, claro, a veces son un poquito pesaditas porque recuerden que aquí hay simulaciones, y al haber simulaciones, pues tienden a ser un poco pesadas, ¿ok? Para que ustedes sepan. Muy bien, entonces, por ejemplo, les dice, entrar. Entonces miren que acá les está diciendo, ojo, acá vamos a ver, entonces miren que les está diciendo, sabemos que el agua potable de la llave y el agua embotellada provienen de fuentes naturales como lagos, lagunas, pozos, manantiales. ¿Esta agua será únicamente agua o se trata de una mezcla? Chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Es solamente agua o es una mezcla? Una mezcla. Una mezcla. Vamos a colocar, listo, vamos a colocar lo que ustedes dicen, es una mezcla, listo. Entonces, ok, ¿qué te hace pensar que es una mezcla? Miren tan bonito que es. ¿Qué les hace pensar a ustedes que es una mezcla? Porque es agua procesada, no es H2O.
Pero recuerda que mira que muchas de esas aguas se llaman manantial, ¿cierto? Eso quiere decir que esa agua lo único que le hacen es higienizarla, pero no le han puesto nada más. Listo, entonces la pregunta es, ¿qué les hace pensar que siendo agua manantial o siendo agua de las lagunas es una mezcla, no es agua solamente, es decir, H2O solita? Porque en su recorrido absorbe diferentes elementos o los animalitos Entonces, que viven en ella. exacto, entonces vamos a colocar aquí porque tiene elementos diferentes. Listo. ¿Te parece lo que dijiste? Sí, señora. Dice, estás en lo correcto. Y así sucesivamente. Entonces le dice, ¿quieres ver la composición del agua potable? Chévere, mire todo lo que tiene el agua potable. Tiene calcio, tiene magnesio, tiene sodio, tiene potasio, tiene nitratos, tiene sulfatos, tiene cloruro, tiene bicarbonato. Profe, pero ¿a qué horas le meten todo eso al agua potable? Para potabilizarla le meten todo eso. Entonces, cuando nosotros estamos tomando agua de la llave, no estamos tomando agüita solita, estamos tomando calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonato, cloro, sulfato, nitrato. Listo, para que ustedes lo sepan. Ah, dice, y si el agua de la llave es una mezcla, ¿cómo podemos obtener solamente el agua sin que esté mezclada con otros compuestos? ¿Cómo creen ustedes que los podemos separar? Evaporándola, no. Por evaporación. Vamos a colocar lo que dijo el compañero, solamente por molestar, evaporación. Dice, tienes razón en que esta mezcla se puede separar mediante un método físico que se llama evaporación. Listo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los sólidos que se encuentran disueltos en él se van a separar. Listo, muy bien. Es un método físico. Listo, muy bien. Vamos a ver qué más nos dice qué más nos dice. Dice, ¿cuál es el método adecuado para separar un líquido agua de los sólidos que se encuentran disueltos en él sin perder el líquido? Porque en la evaporación tú lo pierdes, pero ¿en cuál no lo puedes perder? En la filtración, no. Vamos a colocar solamente por... Listo. Entonces le colocan filtración. Ah, la respuesta es sencilla. Para obtener el agua pura tendríamos que eliminar todos los componentes disueltos. Pero ojo lo que les voy a decir. Si yo hago una filtración, yo posiblemente en esa filtración pasen cositas que yo no vea, porque es que, ojo, yo quiero que miren el agua potable y se den cuenta si ustedes ven esas moleculitas que les avisaron que tenía. ¿Ustedes las ven? ¿A ojo? No. No. Listo, muy bien. Entonces por filtración no se puede, porque por filtración es lo que yo vea. Es lo que yo vea. Claro, ahora sí, la tecnología ha avanzado tanto que los filtros tienen unos tamaños de poro muy pequeños. Pero ojo, hay moléculas disueltas en el agua que tienen tamaños muy pequeños. Entonces, al igual, yo no las voy a poder separar, ¿cierto? Sino que van a pasar. Entonces, voy a tener que buscar otro método para eliminar todos esos compuestos y se llama la destilación. Ay, profe, yo quisiera saber cómo es una destilación. Muchachos, los invito a entrar a esta página. Ahí les enseñan cómo es la destilación y sobre todo cómo es la del agua. Listo, para que ustedes lo conozcan. Entonces dice, la siguiente figura muestra una representación de una mezcla de 3 componentes. La pregunta es, dice, la siguiente figura muestra una representación de una mezcla de 3 componentes. Ajusta el modelo de manera que quede solamente agua, arrastrándola al recuadro de la derecha, las partículas que sobran, luego pulsa verificar. Listo, muy bien. Entonces nos dice, el agua es esta. Listo, el agua es esta. Las otras moleculitas que están en la mezcla son estas que no son el agua. Él nos dice, sepárela. ¿Cómo la separamos? Cojo el agua, ¿cierto? Es como si yo hiciera un proceso físico, ¿cierto? Y simplemente cogiera el agua y le dijera, listo, ya lo separé. Eso es lo que llamamos un proceso físico, ¿cierto? Solamente del agua. Dice, el modelo inicial mostraba una mezcla de agua con otros 2 componentes, el rosado y este, ¿cierto? A partir de ese modelo, ¿cómo crees que se deba representar el agua sola? Inténtalo de nuevo. Ah, muy bien, vamos a verificar. Ah, listo, entonces lo que debió haber hecho fue quitarle las que no eran, ¿cierto que sí? Muy bien. Dice, actividad terminada, y así sucesivamente. Ahora veamos cómo se hace en el laboratorio por medio de destilación. Ah, listo, miren la destilación. Ahí está, chicos. ¿Cómo se separa el agua potable de todos los componentes que yo no vea? Ojo lo que les voy a decir, la destilación es un proceso químico, no físico. ¿Por qué? Porque esas moleculitas que no vemos no se pueden separar de forma física. Entonces vamos a reproducir. Miren la destilación. Yo quiero que ustedes miren la destilación. Claro que sí, ya te la voy a compartir.
Yo quiero que miren la destilación y me digan cómo es que nosotros podemos hacer para no perder el agua, cómo este equipo hace para no perder el agua. Mírenlo, miren lo que está bien representado. Y así es que lo hacemos en los laboratorios. No hay una forma diferente de hacerlo. Compañerito, ya te voy a pasar el link. ¿Listo? Entonces, el enlace. Compañeritos, ¿alguien me puede explicar qué es lo que hace la destilación? Profe, Enlace, compañerito. ¿Listo? Juan Manuel. Muy bien. profe, Dime. en la destilación primero se calienta el líquido para que se evapore y a ese gas se le disminuye la temperatura para que vuelva a pasar a un estado líquido. Exactamente. Estamos jugando con el cambio de estado de la materia. ¡Uy, qué bien! Excelente, compañerito. Eso es lo que hace. Se le aumenta la temperatura solamente llega a la evaporación del agua. El agua, como ustedes lo ven acá, se está convirtiendo a gas. Las moléculas que están inherentemente dentro del agua tienen una temperatura muy distinta de ebullición, es decir, no la temperatura a la que ellas pasan a estado vapor es mucho mayor, entonces por lo tanto ellas no alcanzan a llegar a la ebullición, ellas se quedan acá, el agua se evapora, pasa por aquí porque el gas se difunde solito y lo que hacemos es que con una corriente de agua fría, como ustedes la ven aquí con las mangueritas, por aquí entra, por aquí fluye el agua fría, por aquí sale, el agua fría no toca el otro agua, ¿cierto? Entonces lo que hace es que le pasa de temperatura alta a temperatura baja y vuelve a su estado natural y aquí queda el agua pura. ¿Entendieron todos cómo es la destilación? Muy fácil, se llaman procesos físicos, pero esta técnica es una técnica química, ¿cierto? Pero es un procesos físicos de cambio de estado. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Lo entendieron? Sí, señora. Listo, compañeros. Entonces los invito a que visiten esa página, ¿ok? Profe, Muy bien. Dime. ¿tú nos podrías compartir el link para tenerlo ahí? Sí, claro. Miren el chat que ya lo tienen. Juan Manuel ya lo pidió. Juan Manuel ya lo pidió. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos esto. No, vamos a ir a la tabla periódica. Vamos a ir a la tabla periódica y vamos a empezar a hablar de la tabla periódica entonces. Entonces tenemos esta belleza, la tabla periódica. En la tabla periódica, ojo que de aquí, de esta clase, vamos a tener mucho que ver con la tabla periódica. Todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante casi que depende en un 80% de la tabla periódica. Así que esa clase tiene que quedar muy clara. Tenemos la tabla periódica, chicos, ¿cierto? En la tabla periódica tenemos muchos elementos, pero solamente tenemos 3 tipos de elementos clasificados de la siguiente forma. Tenemos metales, ojo, metales, todos los que en este momento miren que me estoy parando en la palabra metales. Claro, profe, pero metales pueden ser alcalinos, es decir, básicos, alcalino-térreos pueden ser básicos de la tierra, lactánidos, actínidos, metales de transición, metales, todos son metales, se caracterizan y se clasifican como metales. ¿Todos entendido hasta este momento lo que estoy diciendo? Sí, profe. Todos tienen carácter metálico, excepto una belleza que está colada ahí, que se llama ¿Listo? El hidrógeno. Él no es metal, él es gaseoso. ¿Listo? Él es no metal, pero él está colado ahí. Ya vamos a saber por qué está colado ahí. Pero si yo me paro en la palabra metales, están todos coloreados excepto el hidrógeno. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Hombre, muy fácil. Tenemos los no metales y el hidrógeno empieza a colorearse, a pesar de que no está en ese lado de allá. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Todos están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Muy bien, entonces profe, todo claro. lo que en este momento no está coloreado es no metal. ¿Y saben cómo se separan? Porque hay unos elementos que se llaman los metaloides o semimetales. ¿Listo? Elementos que son metaloides, es decir, ni son metales ni son no metales. Yo le llamo yo le llamo los bisexuales de la tabla periódica. ¿Qué significan los bisexuales de la tabla periódica? Uy, que estos señores, los no metales, van a una fiesta y llegan a una fiesta de metales y pueden salir emparejados. Pero ellos también van a una fiesta con no metales y también pueden salir emparejados, porque ellos tienen tanto carga negativa como carga positiva de manera natural.
¿Me entendieron lo que les acabé de decir? ¿O no? Profe, yo no entiendo, Sí. explícame. Profe, ¿podría volver a explicar, por favor? Claro que sí, otra vez. Tenemos los no metales, son esas bellezas naturales. Ellos no necesitan que los creen, ellos no son sintéticos, son naturales. El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, el azufre, el cloro, el selenio, ¿cierto? Todos ellos son naturales. Naturalmente, ojo lo que les voy a decir, naturalmente su carga es negativa. ¿Qué quiere decir que su carga es negativa? Quiere decir que ellos roban electrones, que son muy reactivos y al reaccionar con otra molécula, con otro átomo, con otro elemento, le roban electrones, entonces quedan cargados negativamente porque los electrones tienen carga negativa. De manera natural, ellos roban electrones, entonces son cargados naturalmente de forma negativa. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque ustedes van a tener tablas periódicas donde ustedes van y miran los estados de oxidación de los no metales, es decir, de los gases, o los no metales, ellos no son necesariamente gases, el nitrógeno no es necesariamente un gas, pero es no metal, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar tablas periódicas donde el autor de la tabla periódica le pone tanto carga positiva como carga negativa. Eso no es así. Ahora yo les voy a explicar por qué algunos autores de las tablas periódicas le ponen carga positiva y negativa al mismo tiempo. Pero ojo, ojo lo que les estoy diciendo, de manera natural, todos los que están coloreados tienen carga negativa. ¿Me entendieron? Entonces, listo, muy bien. Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Vamos a hacer esto de esta manera. Uf, espérenme un momentico, chicos, espérenme un momentico. Voy a hacer esto nuevo, listo. Muy bien, voy a hacer este nuevo y voy a pasarlo para allá. Para que ustedes lo vean. Vamos a ir complementando esta clase de una vez así. ¿Qué quiere decir? Miren lo que vamos a decir. Todos los elementos de la tabla periódica que yo les estoy mencionando ahí en esa tabla periódica, todos estos que se llaman no metales tienen carga natural negativa. Ellos cuando van a participar en unión, en formar moléculas, ellos participan de manera natural, no sintética, no obligados, de manera negativa. ¿Qué quiere decir? Muy fácil. Chicos, cojan la tabla periódica porque yo la voy a quitar y vamos a pasar a la otra. Entonces, cojan la tabla periódica. Díganme en la tabla periódica cuáles son los estados de oxidación. Muy bien, profe, vamos a buscar los estados de oxidación de la tabla periódica. Entonces, me voy a parar en el elemento flúor. ¿Listo? Profe, pero es que no me muestra. Entonces, como esta tabla periódica es dinámica, yo me tengo que ir hasta acá y decirle, hombre, déjeme ver los estados de oxidación del flúor. Entonces, tengo que buscar donde me dice estados de oxidación. Me dice, miren la carga. ¿La ven, chicos? ¿La ven? ¿Cuál es la carga? -1. Muy bien, compañeros. Mire que de forma natural es negativo. ¿Listo? Vamos a ir a otro. Vamos a ir al cloro. Listo, entonces me voy para el cloro y me dice, miren la tabla periódica. Dice que es -1, dice +3, +5, +7. Ojo lo que les voy a decir. De manera natural es negativo. ¿Cuál es el único que vamos a manejar en química de manera natural? Porque es que el cuerpo es biológico, no es sintético. ¿Cuál es el único que van a manejar del cloro? El -1. Sencillo, es el único natural de ese elemento. Los otros son buscados por el hombre, son obligados por el hombre. ¿Entienden? Vamos a ir a otro. ¿Por qué? Al azufre. Vamos a ir al azufre. El azufre, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? -2 +4 +6. Espera que me perdió acá. ¿Dónde está el estado de oxidación? A ver. Estado de oxidación. Acá. Sólido. Listo. Acá. Muy bien. Dice Muy bien. propiedad atómica. Bueno. Ahí está. ¿Cuál es el único que es natural del azufre? El -2. -2. ¿Entendido? Chicos, ustedes me van a decir, profe, pero es que en mi tabla periódica aparecen positivos. Hombre, son creados por el hombre, son esforzados por el hombre, son forzados por el hombre. ¿Me entienden la diferencia? Sí. Muy bien, entonces me voy a la tabla periódica. Todos estos elementos que ustedes ven acá coloreados, inclusive es que el hidrógeno él es especial, porque él siendo un no metal, miren, vamos a ver cuál es el estado de oxidación, y es por eso que él está ubicado allá.
el estado de oxidación del natural es positivo. ¿Por qué? Porque está ubicado a ese lado de la tabla periódica. Ese es su estado natural. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están de los metaloides hacia la izquierda, todos, cojan los metaloides y todos los que están ubicados hacia la izquierda de la tabla periódica, de forma natural son positivos. Y todos los elementos que están de los metaloides, o los semimetales, o los bisexuales de la tabla periódica, están a la derecha, son negativos, de forma natural. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Sí. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero es que si yo voy al hidrógeno y le digo estados de oxidación, me van a parecer que los estados de oxidación son -1 y 0. Yo les digo, ojo, de forma natural, su estado es positivo. ¿Cuál es el único que es positivo ahí? ¿Cuál? El 1, profe. Así de sencillo, entonces es +1 o 1. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Me voy a... ¿Qué dices? Me voy a ir a otro. De acuerdo. Me voy a ir a otro, me voy a ir a otro y voy a ir a otro que es este, el hierro. Vamos a buscar los estados de oxidación del hierro. Entonces, estados de oxidación, ¿qué les dice? Dice 2 que y puede 3. ser 2 o 3. Así de sencillo, como ambos son positivos, son posibles los dos. ¿Estamos de acuerdo? Van a encontrar tablas periódicas donde les dice que es 2, 3, 5, más o menos 5, 6, 7, más o menos 7, ¿cierto? Ustedes van a saber que no, que los únicos que son naturales son el 2 y el 3 porque son los únicos que son positivos. ¿Estamos de acuerdo? Vayan a cualquier tabla periódica y ustedes, como están estudiando para las ciencias de la salud, lo biológico, no van a buscar lo sintético. Ahora, nosotros los químicos, los ingenieros químicos, sí tenemos que manejar la parte negativa y positiva de cada uno, porque nosotros los forzamos por medio de reacciones a reaccionar como queremos, pero ellos de forma natural, ojo, todos los que están a la izquierda de esa diagonal, todos los que están a la izquierda funcionan o ellos reaccionan de forma positiva, inclusive esta belleza que está colada aquí, que es un no metal. Listo, inclusive esa belleza funciona de forma positiva. Todos los que están de la derecha de esa diagonal, que se llaman los semimetales, de forma natural, son negativos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿los semimetales qué carga tienen? Profe, pues lógicamente, si ellos pueden reaccionar con unos y con los otros, pues tienen carga positiva y carga negativa. Vamos a mirar el boro. Vamos a mirar el boro, carga negativa, carga positiva. Vamos a mirar el estado de oxidación. ¿Dónde es que está el estado de oxidación? A ver, el estado debe estar más arribita. A ver. Acá. Masa atómica, nombre Parece total. que es 3. ¿Qué dice? Parece que es 3. ¿3? Es 3. Acá está, 3. Y dice, ojo lo que le dice. El otro les decía, es ácido o es básico, ¿cierto? Este les dice levemente ácido. Entonces, ¿qué significa? Que estas bellezas de forma natural, ellas tienen tanto carga positiva como carga negativa. Y entonces ustedes dirán, profe, entonces eso les ayuda a reaccionar tanto con elementos que tienen carga positiva como con elementos que tienen carga negativa. Pues claro, se llaman semimetales. ¿Qué significa semimetal? Pues un metal conduce la electricidad, conduce la temperatura. Un semimetal, como es semimetal, es decir, mitad líquido, mitad metal, mitad no metal, pues él va a conducir la electricidad levemente, va a conducir la temperatura levemente, y así se le llaman semiconductores. Pues lógicamente ustedes dirán, profe, ¿cuál es la importancia? Pues todo lo que tenga semiconducción, todo lo electrónico, el computador, el celular, todo está compuesto de esos elementos que ustedes tienen en esa diagonal. ¿Ya ven la importancia de esos elementos? Todo lo que conduce la electricidad de forma controlada se llaman semimetales. Todo lo que conduce la corriente de manera controlada y no de forma así instantánea, rápida, se llaman metaloides. Y todos esos componen los grandes elementos que tienen ustedes en el celular, en las máquinas, en el televisor, en toda esa nueva tecnología. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya vieron la importancia? Una pregunta, qué pena. Claro, dime. ¿Cuáles son los metales lantánidos? Los lantánidos, muy fácil, mira, párate acá, esos. ¿Listo? Es que la tabla periódica es muy bacana porque simplemente, ¿tú quieres saber cuáles son los actinios? Por los de abajo. Listo. ¿Quieres saber cuáles son los alcalinos, los básicos? Estos. ¿Quieres saber cuáles son los alcalinos que están en la Tierra? Estos. Y así sucesivamente. ¿Listo?
Muy bien. Excelente. Entonces vamos a seguir. Entonces resulta que si yo estoy, ojo, si yo estoy en una clase y les digo, chicos, vamos a reaccionar, ojo, vayan ustedes a la tabla periódica porque la tabla periódica ya es de ustedes, ¿cierto? Entonces yo voy acá y les digo, hombre, vamos a reaccionar el sodio con el cloro, por ejemplo. La única forma, ojo, los papás siempre nos han dicho, polos opuestos, es decir, cargas opuestas, se atraen. ¿Listo? Se atraen. Vayan y busquen el estado de oxidación natural del sodio. ¿Cuál es? 1. 1. Entonces, ojo, 1 más. ¿Listo? ¿Y el del cloro? -1. 1 menos, muy bien. Entonces, ellos dos pueden formar una parejita, es decir, porque ellos dos se neutralizan y ellos forman el NaCl, que se llama cloruro de sodio, y que nosotros conocemos como sal de mesa. ¿Entendido, chicos, por qué se forman? Porque se neutralizan. Cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros buscamos a otra persona, buscamos una persona que nos neutralice, que nos estabilice. Inclusive nosotros los seres humanos lo hacemos como lo hacen los elementos. Se neutralizan entre sí. Entonces el positivo busca el negativo para que lo estabilice. Entonces positivo busca negativo. Y a nosotros nos dicen los viejitos, es que cargas opuestas se atraen. Ese man debe ser muy iracundo porque usted es muy noblecita. Así le dicen a uno, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que vamos a seguir con los elementos. Entonces tenemos lo más básico de la química, que va a interactuar con la parte biológica se llaman los elementos. ¿Dónde están? En la tabla periódica. ¿Completo, compañeritos? ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, cuando estos elementos se unen a sí mismos, forman moléculas diatómicas, que son hidrógeno con hidrógeno, litio con litio, bueno, entre sí. Voy a irme a la tabla periódica. Generalmente, ¿cuáles son los que hacen elementos, moléculas diatómicas? Estos, señores, estos que se ponen de color verde. Ellos son los especialistas en formar moléculas diatómicas. Profe, y los azules, no, ellos son independientes, ellos no necesitan ni siquiera de un átomo muy parecido a ellos. Ellos no forman moléculas diatómicas. Ellos existen con independencia total. ¿Listo, compañeros? Muy bien. Entonces, todos aquellos, ojo, me voy a ir otra vez, porque la quité. Cuando ya estos elementos de la parte izquierda, los no metales, se unen a los elementos de la parte derecha, es decir, metales con no metales, para formar moléculas, las que comúnmente conocemos, con las que comúnmente vamos a trabajar, ellos se unen balanceando cargas, es decir, neutralizando la molécula. Y es ahí cuando si estos elementos que son metales se unen a los no metales, que es decir, van a neutralizar una molécula, se llaman sustancias o moléculas. Que yo las veo, no, mientras ellos estén así, no, yo las veo cuando ya la molécula se une a la otra molécula y la otra moleculita para poderlas ver. ¿Listo? Muy bien, entonces ya llegamos a las sustancias. En conclusión, vamos a poder tener diferentes sustancias y esas diferentes sustancias van a tener diferentes propiedades que dependen de los elementos y de las moléculas que los conforman. ¿Listo? Entonces me voy a ir a otra, espérenme un momentico, voy a irme a otra presentación que es esta. Espérenme un momentico, chicos, creo que se me cerró. Me voy a ir a esta belleza, si es esta. Espérenme un momentico, porque es acá donde yo quiero, no, esta no es, todavía no llegaba hasta allá. Entonces esta, a ver, ¿qué pasó? Si yo lo tenía lista, tabla periódica, no es esta. Acá. Bueno, no la tengo lista, pero bueno, la próxima clase se las muestro entonces. No sé por qué si la tenía ya abierta, no la encuentro, pero bueno. La idea es mostrárselas después para que quede ese concepto claro. Vamos a seguir con la que tenemos ya dispuesta. Ok, entonces vamos a seguir con las propiedades que tienen las sustancias.
Esas sustancias que se forman por la unión de las moléculas, que, ojo, las moléculas son formadas por elementos. Entonces vamos a dejar claro, elemento es lo más sencillo, elemento con elemento, unido elemento con elemento forman moléculas, y moléculas unidas a moléculas forman sustancias. Y esas sustancias pueden ser, ojo, homogéneas o heterogéneas. Chicos, ¿yo cómo distingo una sustancia homogénea de una heterogénea? A simple vista. Porque se distinguen Por sus fases capas. la heterogénea. ¿Cómo? Otra vez, uno solito, por favor. Porque se diferencian como los elementos que tiene. Es decir, yo sé que un salpicón es heterogéneo porque veo cada una de las frutas. En cambio, por ejemplo, una malteada no. Tú tienes toda la razón. Mira, colóquenle cuidado. Ella dijo Como el aceite porque se del agua. diferencia. Eso, porque se diferencian los componentes que tiene. Pero ojo, no son elementos. Son moléculas que ya están conformadas formando sustancias. Digamos la piña. La piña es una sustancia que se conforma por muchas moléculas. Si vamos a decir la patilla o la sandía de agua es una sustancia que se conforma por muchas moléculas y esas moleculitas están conformadas por elementos. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hablar, vamos a decir, todo lo que yo veo está formado por moléculas. Ahora, si yo entiendo más adelante, sé que esas moléculas están formadas por elementos, ¿cierto? O por átomos. Profe, ¿qué diferencia hay entre un elemento y un átomo? Son lo mismo mientras estén solitos. ¿Estamos de acuerdo? Son lo mismo mientras estén solitos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya vamos a decir que las homogéneas son aquellas que yo veo, ojo, que yo veo a simple vista y las veo de una sola forma. Les voy a mostrar esta que está aquí y les voy a mostrar sustancias homogéneas. Esta que está acá, ¿ustedes la ven? Esto que yo veo es homogénea. ¿Qué quiere decir? Que no veo a ojo, a la capacidad de mi ojo no veo nada diferente de ella, ¿cierto? Nada diferente de ella. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Ahora, si yo a simple ojo veo que hay diferentes fases, es decir, que hay algo precipitado, que hay sustancias que están separadas, entonces digo que son homogéneas, son heterogéneas. ¿Listo? Todas esas sustancias tienen propiedades. Todas esas sustancias tienen propiedades. Ojo, ojo lo que les voy a decir. Hay propiedades que son generales, pero las propiedades generales son físicas, por eso están en la misma diapositiva. Las propiedades que son generales para toda la materia, todos los estados de agregación, todas las sustancias que conocemos son generales, son físicas. ¿Por qué las separas entonces, profe? Porque son de todas las sustancias que hay en la naturaleza tienen estas propiedades y se llaman generales. Entonces, todas las sustancias que tenemos en la naturaleza tienen un volumen. Sea gas, sea sólido, sea líquido, todas ocupan un volumen. Todas tienen una masa, todas tienen un peso. ¿Qué es el peso? Pues la masa afectada por la gravedad, ¿cierto? Que todas se dejan penetrar, sí, claro, pongan el dedo en el aire, se está dejando penetrar, pongan el dedo en el agua, se deja penetrar, pongan el dedo en el ¿qué? En un sólido, no se deja penetrar, pero todas tienen esa propiedad, todas tienen una inercia, es decir, un movimiento, ¿cierto? Todas tienen una superficie. Veámosla o no la veamos, todas tienen una superficie o una discontinuidad. Las más importantes para ustedes, ¿cuáles van a ser? Volumen, masa y peso. Volumen, masa y peso. ¿Estamos de acuerdo? Son generales, todo tiene un volumen, todo tiene una masa, todo tiene un peso. La diferencia entre la masa y el peso es que el peso es la misma masa afectada por la gravedad. Entonces yo le hago una pregunta a uno de ustedes, digamos Juan Manuel. Juan Manuel, ¿tú cuánto pesas? 60. ¿Cuánto? 60. ¿Tú pesas 60? ¿60 qué? Kilos. Kilos. Uy, yo les voy a enseñar algo. Kilos ni siquiera es una unidad de masa. Ahora, si él me dice kilogramos, ahí sí me está diciendo una unidad de masa. Porque kilos es el sufijo. Un sufijo que indica que es por 1000, ¿cierto? Eso es todo. Pero yo digo, por ejemplo, ay, señor, deme 1 kilo de papa. El señor me entiende porque está tan acostumbrado a que le hablan así que él ya entiende que es 1 kilogramo, ¿cierto? Pero si yo no digo gramo, que es la unidad de masa,
no estoy diciendo nada, porque puede ser kilojoules, puede ser kiloamperes, puede ser kilómetros, puede ser, y kilo puede referirse a muchas cosas. Si vamos a la plaza, pues el señor ya está acostumbrado a que la masa es gramos. Entonces dice, son kilogramos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto pesas otra vez, Juan Manuel? 60 kilogramos. Muy bien, 60 kilogramos. ¿Quieres que te diga algo, Juan Manuel? Esa es tu masa. Esa es la masa que tiene tu cuerpo, la masa corporal. Entonces, ¿tu peso cuál es? 60 kilogramos. 60 kilogramos, esa es tu masa. Esa es la masa que tiene tu cuerpo. ¿Cuánto pesas? Sería 60 por 9,8, que es el peso de la gravedad, ¿no? No, ya esa constante está inherente en El ese. peso de Juan Manuel serían 588. ¿588? Juan Manuel, ¿quieres que te diga cuánto pesas? Ya, ojo chicos, inclusive Simón, esa que fuerza de la gravedad está Porque inherentemente. si le dices que las 60... Dime. Otra vez. No, pues como le decías que los 60 kilogramos eran la masa de él, entonces como el peso... ¿Cómo? ¿Cómo el peso qué? Como le decías que la masa de él eran 60 kilogramos, Sí. entonces el peso es la masa por la gravedad, entonces es 60 kilogramos por 9,8. No, ¿quién te dijo a ti que el peso es la masa por la gravedad? Yo no puedo No, multiplicarla, no, porque mira que la presión es una fuerza y la presión es fuerza sobre área. Es decir, la fuerza que Juan Manuel, la fuerza, es decir, el peso de Juan Manuel es lo que él pesa, la masa que él tiene sobre, no por, ¿cierto? Y entonces usted me va a decir, profe, entonces cojo 60 y lo divido sobre 9,8. No, chicos, está inherentemente ahí. Entonces el peso de Juan Manuel son 60 kilogramos fuerza. Ahora, yo le digo, Juan Manuel, ¿cuánto pesas tú? Él me dice 60 kilogramos fuerza. Si yo le digo, Juan Manuel, ¿cuánta masa corporal tienes tú? Que es lo que la gente normalmente llama peso. Entonces él dice, profe, mi masa son 60 kilogramos. Que afectado por la fuerza de la gravedad son 60 kilogramos fuerza. Y eso sí es un peso. ¿Entienden la diferencia, chicos? Profe, pero ¿por qué si es 9,8 la gravedad? Sí, chicos, pero es que lo estamos sintiendo en una masa muy grande que se llama la Tierra. Entonces, lo que él afecta, ese pedacito que él toca a la Tierra y lo lejos que está del centro de la Tierra, ese no le afecta como para nosotros ponernos a multiplicar su masa por esa constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es tu peso, Juan Manuel? $60 kilogramos. Pero esa es tu masa. Te falta fuerza. Entonces, él pesa... Entonces la masa y el peso siempre van a ser el mismo número. Solo que el mismo número, pero no las mismas unidades. Muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, Camila, tú fuiste la que me dijiste, ¿cierto? ¿Cuánto pesas tú, Camila? Pues sería como lo mismo, pero con kilogramos fuerza. 58 kilogramos fuerza. Así de sencillo. Listo. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, en química, los profesores a ustedes les dicen, es que existe el peso, ¿cierto? ¿Cuánto es el peso? Entonces, siempre le dan las unidades de masa. Siempre, pero nunca les especificaron a ustedes que es que toda esa masa se afecta por la gravedad y entonces cuando es un peso, es decir, la misma masa, pero afectado por la fuerza de la gravedad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vuelvo otra vez. Todas las sustancias en la naturaleza tienen volumen, tienen masa y tienen peso. ¿Cómo se diferencia la masa del peso? Que la masa afectada por la gravedad se llama peso. ¿Entendido, chicos? Todos tienen volumen, todos tienen masa, todos tienen peso. ¿Por qué son generales? Porque no hay nada en la naturaleza que no tenga un volumen, una masa y un peso. ¿Ok, chicos? Pero ojo, profe, ¿pero son propiedades físicas? Sí, son propiedades físicas. ¿Ok? Son propiedades físicas. ¿Qué otras propiedades físicas hay? Pues los estados de agregación, que sea sólido, que sea líquido, que sea gaseoso, la densidad. Y profe, ¿la densidad por qué? Porque la densidad, chicos, ¿ustedes cómo aprendieron que la densidad, cómo se estima la densidad? ¿Cómo se estima la densidad? Profe, no es masa sobre volumen.
Muy bien, entonces miren lo que yo voy a hacer acá. La densidad, sí, muy bien. La densidad que se simboliza con ρ es masa sobre volumen. Pero resulta, profe, que esto es una propiedad física y esto es una propiedad física. Al ser dos propiedades físicas, esta se vuelve física. ¿Entendido? Entonces, la densidad, las entradas son propiedades físicas, por lo tanto, masa sobre volumen son propiedades físicas, ella es física. ¿Entendieron por qué es una propiedad física? Profe, no, yo no, la verdad, ¿me puedo volver a repetir? Claro que sí. ¿Cómo estimas tú la densidad? ¿La densidad es igual a qué? A masa sobre Masa volumen. sobre volumen, sí. Y la masa es una propiedad física, ¿cierto? ¿Sí o Sí, no? señora, sí, señora. ¿Y el volumen es una propiedad física? También. No, Entonces, así, sí, sí. sí, ambas. Entonces, al ser las dos propiedades físicas, ella es una propiedad física. Pero entonces, ¿qué diferencia habría con las propiedades específicas físicas? Quizás vienen siendo propiedades generales de la materia, aunque siendo, o sea, si ambas son físicas, ¿cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? No, sí hay diferencia. Y yo te voy a explicar cuál es. Yo te dije que estas bellezas son propiedades físicas, ¿cierto? Pero son Sí, generales. sí. Todas las sustancias en la naturaleza tienen un volumen, tienen una masa y tienen un peso. ¿Por qué las digo así? Ojo, porque ya estas, no todas las sustancias tienen el mismo estado de agregación, no todas son gaseosos, no todos son, entonces estas son específicas de cada sustancia. Pero todas estas, tanto estas como estas son físicas. La diferencia es que todos tienen un volumen, una masa y un peso, ¿cierto? Ahora, la sustancia, también el estado de agregación, pero algunas son gaseosas, algunas son líquidas y algunas son sólidas. Entonces son específicas para cada sustancia. ¿Sí me entiendes la diferencia? Sí, señora. Cada sustancia va a tener una densidad constante, una densidad que es una propiedad de las sustancias. Por ejemplo, si coges el agua, la densidad es 1 gramo por mililitro. Si coges el petróleo, la densidad es como de 4 o 5. Y es específico para el petróleo y esa de 1 es específica para el agua. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, señora. Coges la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Cuéntenme ustedes qué entienden por solubilidad. Se logra disolver en agua. ¿Qué dices? Que si se logra disolver en agua. Muy bien, lo que se logra disolver en el agua. Muy bien. Punto de fusión es la temperatura a la que yo agarro un sólido y lo convierto en líquido, y la maleabilidad es decir que tanto una sustancia se deja manipular o deja cambiar de forma. ¿Listo? Son propiedades físicas. ¿Entendido? Muy bien. Pero también hay otras propiedades físicas que se llaman las químicas. Y la pregunta es, profe, ¿y tú por qué en las químicas no colocas unos cuadritos así que me diga, ah, hombre, son tales y tales y tales? Pues muy fácil, chicos, de aquí en adelante. Una propiedad física es aquella que cuando yo hago el cambio, la sustancia, la molécula no deja de ser la misma molécula. Es decir, no hay cambio de la fórmula molecular, no hay cambio de la estructura molecular de la sustancia. Les voy a contar un ejemplo, el estado de agregación. Si usted evapora el agua, deja de ser agua, pero pasó de ser líquida a ser gas. ¿Y deja de ser agua, chicos? ¿Sí o no? No. Entonces, ese cambio a esa propiedad se le llama física porque no dejó de ser agua. Si yo cojo el agua y la convierto en hielo, pasa de líquido a sólido. ¿Dejó de ser agua? No. Listo, entonces todo aquello que no ocasione cambio de estructura química se llama propiedad física. ¿Entendieron o no? Sí, señora. Sí, profe. Si yo cojo un metal, ojo chicos, si cojo un metal y le cambio, lo corto, ¿deja de ser ese metal? ¿No, cierto? No. Muy bien, entonces todo aquello que no cambie la estructura química se llama propiedad física. Ahora las propiedades físicas, ojo, son aquellas que se determinan cuando cambia la composición de la sustancia. Es decir, que yo cojo el agua y la mezclo con otra cosa, la hago reaccionar con otra cosa y ya deja de ser agua. Eso se llaman propiedades químicas. ¿Entendido? Profe, Dime. ¿qué dijiste sobre, dijiste todo aquello que no cambia la composición química es una propiedad física? ¿Cómo fue? Sí, así lo dije. Sí. Sí, Ah, así ok. lo dije. Todo aquello que yo haga, que yo diga que es propiedad, que no ocasione cambio de estructura molecular química, se llama propiedad física.
Listo, profe, ¿Listo? muchas gracias. Y todo lo que haga cambio en esa estructura se llama propiedad química. ¿Cómo cuál, profe? La oxidación, la reducción, la combustión, que ustedes conocen como reacciones químicas. ¿Entendieron, chicos? Muy fácil, muy fácil. Entonces, profe, ¿cuáles son las propiedades químicas? Pues la combustibilidad de una sustancia, la oxidación, la forma en que se oxida, la forma en que se reduce, la forma en que químicamente ella deja de ser ella. ¿Entendieron, chicos? La diferencia entre propiedades químicas y propiedades físicas, ¿o no? Hola. Profe, yo no. ¿No? Muy bien, entonces, otra vez. Vamos a hacer algo. Coge una sustancia, la que tú quieras, que te guste en la naturaleza. Cógela. Cualquiera, dime. Densidad. Listo, muy bien. Si tú le mides la densidad del agua, ¿deja de ser agua? No. Entonces es una propiedad física. Si tú solubilizas algo en el agua, ¿deja de ser agua? O es decir, No. si tú consultas la solubilidad del agua, ¿deja de ser agua? No es cierto. No. Si tú ebulles el agua, la estás ebulliendo. Ebullición significa que yo le subo la temperatura para que esa parte, esos enlaces cambien de energía y por lo tanto ella pase a evaporarse, ¿cierto? El punto donde ella se empieza a evaporar. Si tú coges el agua y la bulles, tienes líquido y tienes gas, ¿ese gas deja de ser agua? No. Así cambia su forma. Eso no, es que Pues sí, puede cambia la cambiar. forma, pero no deja de ser agua. Exacto. Si tú coges el agua y la conviertes en hielo, es decir, la pasas de líquido a sólido, ¿deja de ser agua? ¿El hielo deja de ser agua? No. Exacto. Entonces, todo aquello que tú hagas que cambie el estado de agregación, toda propiedad que no cambie la estructura química molecular, se llama propiedad física. ¿Entendiste? Ok, profe. Ahora, Sí, profe, ¿y qué es una propiedad química? Muy fácil. Todo aquello donde tú reacciones a esa sustancia y ya deja de ser ella para convertirse en otra sustancia. ¿Entendieron? Profe, ¿qué sería la estructura molecular? ¿O qué? La estructura molecular, muy fácil. Venga, se las muestro. Esto que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven acá, eso es la estructura molecular. Es decir, la moleculita deja de ser molécula de agua a convertirse a otra molécula. ¿Entendieron? Ok, sí, señora. Perfecto, muy bien. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro o no? Profe, una pregunta, ¿la propiedad química cómo se da? Haciéndole una reacción, es decir, provocando que ella reaccione. Listo. Listo, provocando que ella reaccione químicamente con algo, ¿cierto? Porque la mezclo con otra sustancia. O sea, con más elementos, sí. Exacto, con más elementos, no, con más moléculas. ¿Listo? Okay. Recuerden que cuando ustedes tienen una sustancia en las manos, que la pueden manipular, ya no son elementos entre sí, unidos que forman moléculas. ¿Listo? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo o no, chicos? ¿O no? Sí, señora. Bueno, entonces ya para terminar esta clase, quedamos en que todas esas sustancias, esas moléculas forman soluciones. Y una solución puede ser homogénea, ¿cierto? O puede ser heterogénea. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la podemos ver así o podemos ver diferentes fases, diferentes sustancias en una sola solución. Yo les pongo un ejemplo. ¿El agua de mar es homogénea? Yo les pregunto, ¿el agua de mar es homogénea? Sí, señora. Sí, ¿Sí? ¿Ustedes se han hundido en el mar y abren los ojitos y solamente... No. Ah, no. Ah, muy Profe, bien. pero Dime. uno no ve por la arena, ¿no? O por la sal. Ah, entonces no es homogénea, ¿lo estás diciendo o no? Una cosa es arena y otra cosa es agua, ¿no? Pero Solo que se mezclan. pero están en la misma solución, ¿o no? Ah, bueno, sí, señora. Ah, muy bien. Entonces vamos a saber, ojo, que las soluciones tienen dos componentes principales, si ustedes Profe. lo aprendieron. Dime. Tengo una pregunta. ¿La solución también le podemos llamar compuesto tranquilamente? No. Ya te voy a explicar la diferencia. El compuesto es formado por las moléculas unidas, ¿cierto? Las moléculas. Y una solución es cuando tú coges algo generalmente y en esa sustancia solubilizas, por eso se llama solución, solubilizas otra cosa. Listo, profe.
Muy bien, entonces en una solución vamos a tener dos componentes principales. Ojo, soluto y solvente, soluto y solvente. Yo quiero que ustedes me digan, me voy a devolver al agua de mar. ¿Cuántos solutos tiene el agua de mar? Muchísimos. Muchísimos, ¿cierto? Sí. Yo quiero que ustedes se vayan a lo que ustedes van a estudiar. Vamos a la sangre. ¿La sangre cuántos solutos tiene? Muchos también. Muchos, una cantidad. La pregunta es, ¿y por qué en química me enseñaron que solamente hay un solvente y un soluto? Si es que yo veo, el solvente generalmente es el agua, pues en los compuestos naturales es el agua, pero el solvente también puede ser otra sustancia diferente al agua. Y la pregunta es, ¿por qué a mí me enseñaron que es soluto y solvente? El solvente generalmente sí es uno solo, pero ¿por qué es soluto? ¿Por qué siempre me dijeron un solo soluto? ¿Por qué? Si es que yo veo que hay muchos solutos. Cojan el sudor, en el sudor hay muchos solutos. Cojan las lágrimas, en las lágrimas hay una cantidad de solutos impresionantes. Cojan el líquido linfático, uy, una cantidad de solutos impresionantes. Pero ¿por qué siempre me dijeron soluto y no solutos? Me mintieron. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Sería lo más básico, ¿no? Lo más básico, no. Por eso no fue. ¿Por qué creen ustedes que en química los profesores de forma pedagógica les dijeron, es que la solución está compuesta por soluto y solvente? Pero Por hombres, la cantidad de soluto. por la cantidad de soluto. Entonces yo te voy a poner un ejemplo. ¿En la sangre tienen muchos componentes grasos? ¿En la sangre tienes proteínas? ¿Están en menor proporción que los componentes grasos? ¿O están en proporciones similares? ¿O están menor o mayor? Yo diría que mayor. Menor, perdón. Menor. Bueno, más adelante lo hablaremos. Yo creo que están en proporciones muy similares. Pero la pregunta es, puede ser que estén en composiciones en cantidades muy similares, pero ¿por qué a mí siempre me dijeron soluto y solvente si son más de uno? Son más de uno, eso lo estoy verificando y en la vida real lo veo. Yo les pongo un ejemplo. Si yo cojo el agua potable, ¿ustedes cuánto sodio cree que tiene el agua potable? ¿Cuánto cloro tiene el agua potable? ¿Será que serán diferentes la cantidad de cloro y la cantidad de sodio que tiene? Pero lo único claro que tengo es que son más de uno. Pero ¿por qué siempre me dijeron soluto y solvente? Un soluto. ¿Por qué no me dijeron solutos? Por los componentes que tiene, que son similares. No, porque la grasa es muy diferente a las proteínas. Y las proteínas son muy distintos a los elementos sodio, potasio, que también están en la sangre. Profe, de pronto, porque cada uno de los solutos, bueno, no, o sea, un soluto es la harina, otro soluto es la sal, otro soluto es el azúcar, pero al fin y al cabo todos son solutos, todos hacen parte del mismo grupo, ¿no? Sí, pero la pregunta es, cuando a ti te hacían o a ti te enseñaron a hacer cálculos de concentración, qué es lo que hace el soluto en el solvente o en la solución, te decían, es que vamos a hallar la concentración de todos los solutos o de un solo soluto. Del soluto porque todos se mezclan, no. No necesariamente. No necesariamente, o sea que en la sangre tus proteínas se mezclan con la grasa se mezclan con los electrolitos y así sucesivamente. No. Exacto. Pero yo no creo que se mezclen, sino más porque son denominados por el mismo grupo. Es decir, que a todos los llamamos un solo soluto. Se puede llegar a disolver dentro de una misma sustancia, ¿no? No, porque químicamente son distintas. Listo, muy bien. Entonces, chicos, ojo lo que vamos a decir. En la solución siempre nos han enseñado que hay un solo soluto y un solo solvente. El solvente sí es uno solo, generalmente es donde se disuelven todos los solutos, ¿ok? Pero siempre nos han dicho que es un soluto y un solvente. Ojo lo que les voy a decir acá, que esto es muy importante para lo que sigue el resto del curso. Siempre vamos a decir que es un solo soluto porque cuando yo cojo, por ejemplo, el agua de mar, que tiene muchos solutos, yo voy a analizar uno a la vez. No los puedo analizar todos al mismo momento, simultáneamente. ¿Por qué? Porque ni química ni físicamente los puedo analizar simultáneamente. ¿Qué quiere decir?
Vamos a coger, por ejemplo, díganme una solución, la que ustedes quieran. Ojalá sea del cuerpo, ojalá sea natural, ojalá sea de lo que ustedes van a estudiar, chicos. Díganme una solución. Una solución. Aceite. No, y eso es del cuerpo. Agua. Pero es que el agua es el solvente. El agua es, digamos que el agua es el agua. Es generalmente el solvente donde se disuelven todos esos solutos. La Dime- orina, la sangre. La sangre. Eso, muy bien. Entonces, ¿cuál quieren? ¿La sangre, la orina, cuál? La sangre. La sangre. Bien, entonces la sangre. Tenemos la sangre. Listo. La sangre es una solución, ¿cierto? Es una solución. ¿Y cuál es el solvente que tiene la sangre? ¿Cuál es el solvente? Agua. El agua, muy bien, H2O. ¿Y los solutos? Vamos a nombrar cuántos solutos tiene la belleza de la sangre. ¿Cuántos solutos creen ustedes que tiene? Empecemos primero. Proteínas. Muy bien, tiene proteínas. ¿Qué más tiene la sangre? Grasas. Grasas. ¿Qué más tiene la sangre? Hierro. Muy bien, hierro. ¿Qué más? Carbohidratos. Carbohidratos, muy bien. ¿Qué más tiene la sangre? Como el azúcar. Calcio. Muy Glucosa. bien. La glucosa es el azúcar. ¿Listo? 5. ¿Cuál fue el otro que me dijeron? ¿Calcio? Listo, Calcio. calcio. Muy bien, ¿qué más? Magnesio. ¿Cuál? Oxígeno. Magnesio. Muy bien. El oxígeno diatómico, muy bien, con el que respiramos. ¿Qué más tiene la sangre? Dióxido de carbono. Muy bien. Claro que ese es el proceso o el resultado de la carbonización, de formar el ácido carbónico en los pulmones con el oxígeno, y este es un desecho y también va por la sangre. Muy bien, ¿cuál más? Magnesio. El magnesio, muy bien. ¿Cuál más? El fósforo. El fósforo, muy bien. ¿Cuál más? El... Amoníaco, ¿no? El amoníaco, muy bien, excelente. ¿Cuál más? Azufre. Bicarbonato. Señor, en pequeñas proporciones también está. ¿Cuál más? Bicarbonato. El bicarbonato, perfecto. ¿El de sodio o el ácido carbónico? ¿Cómo lo quieres? Sodio. El bicarbonato de sodio, perfecto. Ahí se lo coloqué. Listo, perfecto, ya está. El bicarbonato, ¿qué más? El ácido carbónico, también, profe, también. ¿Qué más? No más. No tiene nada más la sangre. Pues yo creo que Yo- sepamos, no. Tiene urea, tiene creatinina o creatina, cualquiera de los dos las tiene, creatina. ¿Qué más creen ustedes que tiene la sangre? No les miden nada más, colesterol 17, que también hace parte de las grasas. ¿Qué más? No más. No tiene nada más la sangre. Todo no está en la sangre. ¿Qué dices? El Profe, yodo. cloro. El yodo también, pero en muy pequeñas proporciones, ¿ok? Y el cloro, ya lo dije. Silicio. No, todos van ahí, ¿cierto? El silicio, el yodo, todos los que ustedes quieran poner, ¿listo? Muy bien. La pregunta es, pero mire cuántos solutos tenemos en la sangre. ¿Listo? Muy bien. Y les hago una pregunta. Resulta que ustedes llega una persona y ustedes dicen, hombre, la sintomatología que yo creo que ella tiene es diabetes. Entonces, ¿cuál es el soluto que les interesa? ¿Les interesan todos o solamente la glucosa? Solo la glucosa. Digamos que la persona tiene grandes dolores musculares, entonces todos los demás se desaparecen y empieza a ser importante la creatinina. ¿Entienden? Entonces este sería el soluto de interés. Y yo lo voy a analizar solito. Y sé que estos existen, pero no son de interés para mí. Por eso siempre nos han enseñado soluto y solvente. ¿Entendido, chicos, por qué no siempre nos han enseñado soluto y solvente? Sí, señora. Sí, Muy bien, profe. entonces de aquí en adelante, como vamos a empezar en la próxima clase, vamos a manejar solamente soluto y solvente, sabiendo que hay muchos solutos, pero que solamente nos va a interesar el de interés, es decir, el importante. Y yo le hago una pregunta, ¿y será que la glucosa está en menor proporción que las grasas? No. ¿Las proteínas están en menor proporción que la glucosa? No. Simplemente que el que me interesa analizar es este, o el que me interesa analizar es este. Pero no quiere decir que la urea, que el ácido carbónico, que el bicarbonato de sodio estén en menor proporción. Quiere decir que esos no son los que me interesan.
¿Me entendieron qué significa soluto y solvente, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Listo, Sí, muchachos. profe. Entonces, en la próxima clase seguimos aprendiendo sobre las soluciones y los enlaces, es decir, cómo se forman las moléculas para formar las sustancias. Y vamos a dejar una tareita, si la próxima clase significa el miércoles, ¿cierto? Miércoles y el jueves. Entonces, ojo, para la próxima clase, ¿qué hay que tener? La tabla periódica, la calculadora, y les voy a pedir un favor. Cojan unas hojitas. Ustedes en el bachillerato algunas veces les dijeron, hay que hacer una ficha biográfica. ¿Sí les dijeron o no? Sí. Unos cartoncitos. Listo, Sí, muy bien. Les pido un favor, cojan una hoja o cojan una ficha biográfica. Si van a coger ficha biográfica, van a necesitar como 3. En esa ficha biográfica o en esas hojitas vamos a hacer un compendio de fórmulas que ustedes van a manejar para poder aprender a hacer cálculos correspondientes a soluciones biológicas. Vamos a aprender a hacer cálculos de soluciones no necesariamente biológicas, pero que nos van a ayudar a entender el comportamiento de las soluciones. Entonces, dentro de 8 días tienen que tener calculadora, la tabla periódica que la tienen acá, y la ficha biográfica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Chicos, Sí, profe. entonces Sí, profe. nos vemos en la próxima clase. Vamos a dejar de grabar esta clase, ¿cierto? ¿Dónde van a encontrar la grabación?